Titulando esta resistencia, miren, pues la primera sumatoria de voltajes, me indican siempre si vamos ahí en tiempo, la primera sumatoria de voltajes en la malla, pues corresponde a la batería de 25 voltios menos el voltaje que pueda estar acá. Ese voltaje se define como I por R, ¿verdad? Por la ley de Ohm. ¿Qué corriente? Pues la corriente 1 por la resistencia de 5 ohmios. Menos, encuentro la resistencia de 10 ohmios, ¿sí? 10 ohmios por, esto fue lo que dibujé, ¿verdad? Dibujé esta resistencia. A veces me ayuda un poco dibujarla, ¿sí? Si les ayuda, pues la dibujan. Y ustedes se dan cuenta de que en un sentido, pues pasa la corriente I1, pero en el otro está pasando la corriente I2, ¿verdad? En ese otro sentido pasa la corriente I2. Así que cuando yo tomo la primera trayectoria, pues tiene prioridad la 1 sobre la 2. ¿Sí? La 1 sobre la 2. Así que el voltaje que está acá es 10 ohmios por I1 menos I2, ¿sí? Derivado de esto. Luego continúo y me encuentro la batería de 10 voltios, menos 10 voltios, ¿sí? Igual a 0, ¿sí? Pasamos a la segunda malla. La segunda malla, pues empiezo a recorrerla nuevamente desde la batería de 10, y entonces voy a decir yo que tengo por acá 10 voltios. Sigo la trayectoria hacia arriba y me encuentro una resistencia con los signos azules ahora, ¿verdad? Más, menos, se está oponiendo. Así que acá digo yo, menos 10 ohmios, ¿verdad? Y vuelvo a tener el mismo caso, porque eso es lo importante acá, ¿sí? ¿Qué corriente está predominando ahora? Pues la 2, porque estoy trabajando la 2, ¿sí? Si trabajo la 2, entonces predomina corriente 2 menos la corriente 1, ¿sí? Continúo la trayectoria, encuentro la batería de 3 en dirección de aporte, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener más 3 voltios. Continúo y me encuentro la resistencia de 2 ohmios, ¿sí? Esa resistencia de 2 ohmios se está oponiendo, así que es menos los 2 ohmios, ¿sí? ¿Por qué corriente pasa ahora? Ah, bueno, ahora pasa la corriente I2, ¿sí? Por la corriente I2 un punto, ¿sí? Y por último me encuentro la batería de 9 voltios que aporta, es decir, más 9 voltios, ¿sí? Igual a 0. Entonces ahí tengo ya yo mis dos trayectorias de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Voltajes que la sumatoria me debe dar igual a 0, ¿sí? Si ya tengo eso ahí, pues empiezo yo y puedo simplificar ya un poco, ¿verdad? Y quitamos un poco las variables también, si quieren, para que sea un poco más práctico evaluarlo matemáticamente y después volvemos a las variables. Entonces voy a decir yo, tengo la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿sí? Ecuación 1, pues voy a decir, lo hacemos aquí primero, 25 voltios menos 10 voltios me da 15 voltios, ¿sí? 15, ¿sí? Luego tengo menos 5 veces I1, ¿sí? Luego tengo también menos 10 por I1, menos 10 I1, ¿sí? Menos 10 I1. Y tengo menos 10 por menos I2, me va a dar 10 veces I2. Igual a 0. Esa es mi primera ecuación ya un poco simplificada, ¿sí? Muy bien. Paso a la segunda ecuación y entonces digo 10 voltios más 3, ¿sí? Lo vamos a señalar aquí. 10 voltios más 3 voltios, 13, ¿sí? Más 9 voltios, 22 voltios, ¿sí? Así que voy a esta parte y digo 22 voltios. Luego, en orden, ¿verdad? Si yo sigo ese orden, pues voy a tener menos 10 ohmios por menos I1 me da 10 veces I1, ¿sí? Luego voy a tener menos 10 veces, menos 10 por I2, pues menos 10 veces I2. Y tengo por último acá menos 2 por I2, ¿sí? Es decir, menos 2 por I2 igual a 0, ¿sí? Voy a copiar entonces esta diapositiva y
vamos a colocar aquí lo simplificado, ¿sí? Vamos a colocar lo simplificado en este punto, ¿verdad? Corro esto acá para que siempre quede el procedimiento. Muy bien. Y simplifico un poquito más, ¿verdad? Voy a simplificar un poquito más. Entonces, estas ecuaciones que yo ya traía, voy a decir ahora siempre en el mismo orden, ¿verdad? Prácticamente solo para eso estamos duplicando la diapositiva, pero así queda el proceso. 15, ¿verdad? Y yo lo voy a pasar al otro lado, o mejor dicho, lo puedo dejar de este positivo. ¿Qué voy a pasar al otro lado? Todos estos términos los paso al otro lado, ¿sí? Pero antes voy a sumar. Menos 5 y 1, menos 10 y 1, me da menos 15 y 1, ¿sí? Tal forma que de este lado va a quedar 15 y 1. Y este 10 y 2, al pasarlo al otro lado, va a quedar como menos 10 y 2. Y el 15 sigue quedando positivo, ¿sí? Ecuación 2. 22 va a quedar de este lado positivo como constante. O bien, podemos trabajarlo para que siempre nos quede I1 positivo. Y dejamos 10 I1 por acá. A ver. ¿Estamos bien ahí? ¿Se escucha? ¿No se ha atrasado? Todo bien, Inge. Todo bien, ingeniero, disculpe. Todo bien, todo bien. Muy bien, gracias. 10 y 1, entonces lo dejo a este lado. Miren, esta es manipulación un poco más mental, ¿verdad? 10 y 1, pues lo hacemos de este lado así rápido. 10 y 1 lo dejan ustedes de este lado, ¿sí? El 10 y el 2 suman menos 12, ¿sí? Menos 12. Y el 22 pasa al otro lado como negativo, ¿sí? Eso es lo que hacemos ahorita para reducir, ¿sí? O para simplificar. Entonces ya tenemos menos 12 y 2 igual a menos 22, ¿sí? Entonces, ahora para avanzar un poco en esto, voy a decir yo, voy a despejar I1 de la ecuación 1, ¿sí? Y eso como es, pues lo tomamos acá. Despejo I1, entonces, I1, la despejamos directo, ¿verdad? Directo como, miren, 15 que está aquí del lado derecho, ¿verdad? Más 10 veces I2, ¿verdad? Lo paso al lado derecho. 15 más 10 veces I2. Los pasé al lado derecho, ¿sí? Solo uno, ¿verdad? Lo pasé al lado derecho. Y luego el 15 y 1, pues termina siendo un denominador acá, ¿verdad? 15 y 1, ¿sí? Entonces, I1 me queda como 15 más 10 veces I2 sobre 15, ¿sí? Luego, entonces, copiamos la diapositiva nuevamente, ¿sí? Vamos a borrar esto, ahora sí, pues ya no nos interesa tanto. Ingeniero, solo una pregunta. Esta parte, ¿sí? ¿Por qué el I2 de la ecuación 1 quedó negativo? El 10. 10 veces I2. Regresamos entonces a esta parte, miren, de la ecuación 1, ¿verdad? ¿Sí? El 10 y 2 está acá, miren. 10 y 2, ¿sí? Yo lo voy a pasar al otro lado y me queda menos 10 y 2, ¿sí? Este 5 y 10 con I1 me dan menos 15, ¿verdad? Menos 15 y 1. Lo paso al otro lado y me queda 15 y 1 positivo, ¿sí? Y luego me quedó de este lado izquierdo 15, ¿verdad? Entonces reordenando, pues 15 y 1 menos 10 y 2 igual a 15, ¿sí? Que es esta ecuación que está acá, ¿sí? Sí, totalmente de acuerdo, gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos ahí con esas ecuaciones simplificadas. Vamos a borrar esto para que... Bueno. Llegamos a este punto entonces, ¿verdad? De esta ecuación que está acá fue que yo despejé, ¿verdad? I1, ¿sí? 15, pues pasé a sumar el 10 y 2, ¿verdad? Acá. Y luego divido el 15 del I1, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Así que despejé I1 de la ecuación 1, ¿sí? Una vez que despejamos I1,
Entonces la sustituyo en la ecuación 2, ¿verdad? Sustituir. ¿Sí? Sustituir I1. ¿Sí? Sustituimos I1 entonces y lo vamos a colocar acá y cambiamos color, ¿verdad? En la ecuación 2. ¿Sí? 10 veces I1, es decir, 10 veces 15 más 10I. Aquí me faltó 2. 10 veces I2 sobre 15, ¿sí? Luego tenemos entonces menos 12 veces I2, ¿verdad? Esto que está acá, ¿sí? 12 veces I2, estoy en la ecuación 2, ¿sí? Igual a menos 22. Bueno, aquí entonces ya tengo que despejar forzosamente, ¿sí? Como les digo, pues yo siempre intento hacerlo por fracciones, ¿verdad? O como ustedes lo vean más práctico, pero pues yo siento que ahí es un poco más fácil, ¿verdad? Sí, entonces, si ustedes hacen acá fracciones, pues yo hago 15 sobre 15, miren, 1, ¿sí? Por 10 me va a quedar 10 aquí, ¿verdad? ¿Sí? Luego ya multiplico, ¿verdad? 10 por 10, 100, dividido 15, es decir, 100 quinceavos de I2, menos 12 veces I2, igual a menos 22, ¿sí? Sigo operando ahí, entonces yo digo 15, ¿verdad? 15, tengo que poner un denominador aquí, 15, ¿sí? Para hacer quinceavos, ¿sí? 15 por 10, ¿sí? Y tenemos 150, ¿verdad? 15 por 10, 150. 15 por 11 vamos a tener 165. 15 por 12, 180, ¿verdad? Estamos sumando 30 más, ¿sí? Entonces nos va a quedar 10 más 100 quinceavos de I2 menos, ¿verdad? 180 quinceavos de I2 igual a menos 22, ¿sí? Bueno, igual a menos 22. Y luego vemos que menos 180 más 100, pues me va a dar menos 80. Entonces nos vuelve a quedar 10 menos 80 quinceavos de I2, ¿sí? Lo único que hicimos ahí con ese 12 fue hacer esto, ¿verdad? 15, tenemos 100 y tenemos 15 dividido 1, 15 por 12, pues ahí quedó el 180, ¿verdad? Quinceavos, ¿sí? En esa fracción, en esta parte, ¿sí? Esto que está aquí es lo mismo que está aquí, ¿verdad? Ustedes pueden operar, les tiene que dar lo mismo, ¿sí? 12 quinceavos, ¿verdad? ¿Sí? Si no estoy mal, debería quedar así, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí tenemos entonces menos 80 veces I2 igual a menos 22, ¿sí? Después de eso, entonces, nosotros vamos a encontrar el valor, ¿verdad? Entonces encontramos nuestro valor de I2, ¿verdad? Sigamos haciendo esta parte, entonces duplico la diapositiva, borramos aquí, esto ahorita no me interesa, me quedé en menos 80 veces I2 acá, ¿sí? Hasta acá nos vamos a quedar. Y lo subimos entonces, ¿verdad? Muy bien. Estoy en esa parte, entonces seguimos operando. Y digo yo, menos 22, ¿sí? Puede ser así, menos 22, menos 10, ¿verdad? Me queda menos 80 quinceavos de I2, ¿sí? Luego de eso voy a decir acá menos 32, ¿sí? Menos 80 quinceavos de I2. Sigo bajando, entonces digo menos 80. Puedo multiplicarlo todo completo si quieren. Miren, I2, despejar de una vez. Menos 32 por 15, ¿verdad? Menos 15 ochentavos. ¿Sí? Porque paso a multiplicar 15 y después paso a dividir
80, o sea, y está negativo, ¿sí? Entonces, I2 me va a quedar valor positivo, ¿sí? Ahí aseguré un valor positivo. Entonces, me dicen ustedes cuánto me queda aquí, ¿verdad? Voy a tratar de reducirlo aquí un poco más. Y acá tendría menos 15 y 16 por 5 es 80, ¿verdad? 16 por 5. A mí me da 6. Y 2 es igual a 6 amperios. Muy bien, gracias. Igual corroboran sus demás compañeros, ¿verdad? Para que todos estemos iguales, ¿verdad? Aquí el 15 dividido 5 es 3 arriba, ¿verdad? Y abajo 3 16avos. Y 32 pues es igual a 2, ¿verdad? Sí. 16avos sería lo que tenemos ahí, ¿verdad? 32 dividido 16 sería 2, ¿verdad? 2 y 3. Bueno, 6 amperios. Entonces encuentro I2, ¿sí? Voy a verificar cuál era la ecuación para I1 y me queda 15 más 10 I2 sobre 15, ¿sí? Entonces esa ecuación la vamos a colocar en este punto para obtener de una vez la I1, ¿verdad? Y nos queda entonces I1 es igual a 15 más 10 veces I2, es decir, 6 amperios sobre 15, ¿verdad? ¿Sí? Nos queda 10 por 6, 60, más 15, 75, ¿sí? Dividido 15, 5. 5 amperios. Entonces, esa sería la corriente I1, ¿sí? Corriente I1, 5 amperios, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues ir a comprobar, ¿verdad? Ir a comprobar con mis ecuaciones. Recuerden que aquí yo les estoy diciendo encontramos corrientes y se acabó el problema, pero cuando yo les indique en el problema, bueno, encuentre el voltaje que está en esa resistencia, encuentre la corriente, pues, encuentre la potencia en esta resistencia, pues tenemos que ir más allá de encontrar las dos corrientes, ¿verdad? Porque esa no es la solución que se pidió, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer aquí? Entonces lo copiamos como imagen, ¿verdad? Y uno, y esto, para que se pueda manipular. Y entonces pasamos a la siguiente. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente. Ahí está. Entonces tenemos esa imagen ahí, las ecuaciones, ¿verdad? Recordando que esta es la 1 y esta es la 2. ¿Sí? Y voy a comprobar. Entonces digo, 15 veces 5 amperios, ¿verdad? Hagámoslo sin la dimensional. Menos 10 veces 6 amperios, ¿sí? Igual a 15, ¿sí? En este caso tomé esas ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Tomé esas ecuaciones, pero legalmente debemos aplicar sumatoria de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que deberíamos, en cualquier caso va a cumplir, ¿sí? Pero veámoslo aquí. 15 por 5, 75, ¿verdad? Menos 10 por 6, 60. Así que 15 igual a 15, ¿sí? Si hubiera sido con la ley de voltajes, hubiera sido 15 por 5, ¿verdad? Serían 75. Menos 10 por 6, 60. Y el menos 15 estaría aquí igual a 0, ¿verdad? Entonces seguiría siendo y cumpliendo, ¿verdad? Ley de voltajes cumplió en la primera ecuación, ¿sí? En la segunda, verifico también, ¿verdad? 10 por I1, que es 5 amperios, menos 12 por I2, que son 6, igual a menos 22. Debería quedar menos 22 para este caso. 10 por 5, 50. Y 12 por 6, 72, ¿verdad? Menos 72. Igual a menos 22. Queda entonces menos 22 igual a menos 22. Y si hubiera sido la forma de ley de voltajes, pues queda 50 menos 72
más los 22 que están por acá, ¿verdad? Igual a 0. Así que ahí se hubiera quedado igual nuevamente 0, 0. Eso comprueba entonces, según la ley de voltajes de Kirchhoff, que la sumatoria de voltajes en la trayectoria cerrada debe ser 0, y que mis corrientes están correctas, que mis cálculos están bien, y para este caso pues quedaron positivas las dos corrientes, ¿verdad? Tanto I1 como I2. Si me preguntan, bueno, encuentre I3, analicemos el circuito. Y la de en medio, ¿verdad? No es I3, sino es la de en medio, ¿sí? Una corriente. Estamos viendo que I1, ¿verdad? Tiene un valor de 5, ¿sí? Y estamos viendo que I2 tiene un valor de 6, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir entonces eso, que la corriente que está pasando acá, ¿verdad? 5 amperios, y aquí pasan 6, aquí y hacia acá, ¿sí? La corriente que está pasando acá en esa resistencia, ¿verdad? Sería de 1 amperio hacia arriba, ¿sí? Esa es la conclusión que deberíamos tener, porque las dos corrientes quedan positivas, ¿sí? ¿Sí? Las dos corrientes quedaron positivas, ¿sí? Entonces, yo en el nodo tendría lo siguiente, ¿verdad? Esa corriente sería de 1, pero en el nodo deberíamos tener lo siguiente acá. Con esta línea. En el nodo debería estar sucediendo esto, ¿verdad? Porque me dice que la corriente I1 pues lleva la dirección que yo le dije, ¿sí? ¿Sí? Corriente, ¿verdad? Debería ser una corriente entrante, ¿sí? Y la otra debería ser una corriente saliente, ¿verdad? ¿Sí? Aquí van 5, miren, y aquí van 6. Ah, bueno, entonces tiene toda la lógica, miren, que aquí viene 1 amperio. Ustedes se dieron cuenta qué corriente está pasando en esa resistencia, 1. Entonces, entran 5, entra 1 y sale 6, ¿verdad? Eso es lo que yo debo entender y visualizar en los circuitos. Voy a dejar indicar estas con rojo, ¿verdad? La 1, 5. Aquí asumo que pasan 6. Entonces, el resultante de la corriente que pasa en la resistencia de 10 ohmios es 1 amperio, ¿verdad? Pero 1 amperio hacia arriba. ¿Sí? Eso es lo que podemos indicar ahí. Voy a quitarla y mejor coloco acá la flecha. Va hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. Eso está pasando entonces en el nodo, miren. 1 amperio, 5 y 6. Así que cumple, ¿verdad? Cumple con esa parte, ¿sí? ¿Y alguna duda entonces de mallas? Ven que ya no hacemos 3 sistemas como en las ramas, ¿verdad? Yo tengo una duda. Sí, adelante. Solo podría regresar a la diapositiva 3, creo que es. 3, esta. No, es la 2 entonces. Esta. O la de abajo hacia arriba, la 2. ¿Cuál sería? Yo creo que es la 1, perdón, es que exactamente, sí, ahí justamente. La 1, sí, dígame. ¿Por qué, ejemplo, es donde dice la sumatoria del voltaje, ¿verdad? Donde dice 25 voltios menos 5 amperios por I1. ¿Por qué en ese momento es el I1 y en el otro lado, o sea, en la ecuación 2, ¿por qué en el 2 amperios es por el I2? Ah, bueno, es por esta parte, miren. Voy a hacerlo uno acá. Lo voy a hacer solo por... lo voy a hacer sin el circuito, miren. Tenemos solo las dos trayectorias, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, acá está la corriente I1, ¿sí? I1. Y acá está la corriente I2, ¿sí? Entonces usted sabe que si aquí hay un elemento resistivo, lo que pasa por aquí es I1, ¿sí?
Si aquí hay otro elemento resistivo, lo que pasa por aquí es I1. Pero si aquí hay un elemento, miren, en ese elemento pasa I1 aquí en un momento, pero la I2 también está pasando en este momento al mismo tiempo. Entonces, en esta siempre pasa solo I1. En esta pasa la sumatoria de ambas algebraicamente, ¿verdad? Gana la que tiene más valor, ¿sí? Y si hay otro elemento acá, mire, usted sabe que la corriente que está pasando acá es I2, ¿verdad? Esta I1 jamás pudo pasar aquí, ¿verdad? La I1 pasó acá, pero no puede decir aquí viene pasando I1, ¿verdad? O I1 menos I2, no, ¿verdad? Porque recuerde que estamos en un nodo, ¿verdad? En un nodo, ¿qué quiere decir? Pues que las corrientes, lo voy a hacer aquí en azul, o las corrientes pueden ir así, mire, esta y esta y esta, pero en el punto, mire, ¿quiénes están entrando? Estas. ¿Quién sale? Esta. Pueden estar también así, miren. Puede estar esta acá, puede estar esta acá. ¿Quiénes están entrando al punto? Estas ahorita, mire. ¿Y quién salió? Esta, ¿verdad? Entonces, las direcciones pueden ser variables dependiendo cómo yo coloqué esto, ¿verdad? Podrían ser así. Ah, bueno, ¿quiénes están entrando en esta? Solo entró esta corriente, pero salieron dos, ¿verdad? ¿Sí? Pero jamás puede, la que entra puede ser la misma que sale, ¿verdad? Porque si no sería un circuito en serie, ¿verdad? La única corriente total va a pasar en todas, ¿sí? ¿Dónde es que se da el caso especial? En la resistencia que mezcla ambas mallas, porque ahí sí pasan las dos corrientes al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les digo, aquí vengo recorriendo I1, ¿verdad? Encuentro una oposición, pues es I1 por la resistencia, me va a dar un voltaje en esa resistencia, ¿sí? Pero no puedo decir yo aquí es I2, ¿verdad? No podría ser I2. Y acá tampoco podría ser la 1, ¿sí? Porque estamos en el punto, ¿verdad? En el nodo. El nodo, pues recuerde que son puntos de bifurcación en corrientes entrantes y salientes. Y entonces la única forma en que podría pasar I1 por todas las otras es que no haya nada en paralelo, ¿verdad? Que esto no existiera. Y si esto no existiera, pues es un circuito en serie. Entonces ya no habría mallas, ya no habría I1, I2, ¿verdad? Así que esa es la razón, ¿verdad? La corriente que pasa por la trayectoria 1, pasa la corriente en todo esto, mire. En todo esto va a ser I1. Aquí no importa si hay 50 elementos o 100 elementos, pero en todos los que pase la corriente va a ser I2, ¿sí? Donde hay traslape, solo en las que mezclan las corrientes, ¿verdad? ¿Sí? Sí, gracias, muy amable. Sí, muy bien. Entonces, con base a eso es que en las ecuaciones, pues colocamos nosotros eso, ¿verdad? 25 voltios menos I1 está pasando aquí, ¿ves? Solo I1, ¿verdad? En esta de aquí sí pasa I1 y la 2, por eso considero la resta. Y cierra. Luego acá paso, en esta están pasando las dos, considero. En esta solo la 1, la 2, perdón, considero la 2, ¿sí? Así es como denotamos eso, ¿sí? Entonces, volviendo al nodo, miren, es interesante lo de las flechas de las corrientes, porque cumple justamente, ¿verdad? 5 amperios, viene una aquí y me dio 6. Claro que yo encontré en mi circuito la de 5 y 6. Entonces, esta tiene que ser de 1. Podría ser por lógica si ustedes quieren, ¿verdad? Recuerden que la sumatoria de corrientes entrantes debe ser igual a la sumatoria de corrientes salientes. ¿Cuáles son las que entraron? Pues serían 5 más 1. ¿Y cuáles son las salientes? Solo 6, ¿verdad? Entonces 6 igual a 6. Esa sería la ley de corrientes de Kirchhoff. Es lo que aplicamos al final también, ¿verdad? Ley de corrientes. ¿Sí? Entonces indico acá. Ley de corrientes. ¿Sí? Muy bien. Entonces finalizamos ahí esa parte del ejemplo de ¿cómo se llama? De mallas, ¿verdad? Y ya tenemos, bueno, ya son las 16:40. Les voy a trasladar método de corriente de supermallas, lo vamos a ver la otra semana, y dependiendo cómo es el tiempo por el parcial, y empezamos a ver método de nodos, si nos da tiempo. Entonces, porque si vemos supermallas ahorita, nos van a dar las 5 y más de las 5.
Muy bien, entonces ahorita les voy a trasladar yo el examen. Siempre se los voy a compartir más fácil ahorita por el chat, ¿verdad? Les traslado el enlace y ahorita lo publicamos en la plataforma solo para la entrega. Entonces, trabajemos el examen corto. Pero recuerden que mientras más vamos avanzando en circuitos, en lo que sigamos coincidiendo, ¿verdad? De estos cursos, pues yo ya no les pregunto tanta teoría acá, ¿verdad? Yo ya no les pregunto tanta teoría porque ya sabemos que es un voltio, que es un amperio, que es potencia. Entonces me interesa más que ustedes puedan ya ir dominando estos métodos o trabajándolos, por lo menos métodos de circuitos, ¿verdad? Entonces confirman si ya teníamos acceso al examen corto.